Qué bueno es el Señor en esta noche. Le damos gracias a todos que están aquí, todos los que nos están viendo por Facebook. Bendiciones. Estamos estudiando metódicamente. Empezamos desde Hechos, ya fuimos Romanos. Dios lo bendiga, hermano David. Y estamos ahora en Corintios, capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 9 solamente. ¿Ok? Y después seguimos adelante. Vamos a leer la mitad de este capítulo en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de conexión, no por mandamiento. Quisiera más que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Se pueden sentar? Nuestro hermano Pablo ha estado hablando en la carta de Romanos y ahora está hablando en la carta de Corintios, a los Corintios. Y en esta noche hablaremos en tópicos matrimoniales. Quizás no se habla mucho de esto en predicaciones de domingo y es bueno que podamos hablarlo en esta noche de esta manera, con todo respeto y más que todo bíblicamente. No se sorprenda, no se alarme, vamos a leer la Biblia y vamos a estudiarla como dice. Nuestro hermano Pablo empieza esta carta, este capítulo, y parece que nuestro hermano Pablo le habían venido a él con preguntas, con quizás problemas que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y él empieza este versículo 1 y dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Parece que le habían pedido un consejo a Pablo. Y Pablo, yo sé que muchos lo saben, él fue casado. Y cuando digo fue casado, yo estaba estudiando, estaba investigando. Parece que en estos tiempos él se quedó viudo. Por eso es que él dice de esta manera. Ahora, voy a repetir lo que dije. Pablo fue casado, estaba casado. Se cree, los comentaristas creen que él enviudó. Y por eso él empieza de esta manera. Y él parece que va al punto. Y él dice, por causa de fornicación y adulterio, lo que estaba pasando en esa iglesia, sería que los que no tienen pareja, que se queden solteros como yo. Y lo dijo de esa manera, como yo.
Tenemos que recordar que muchos de los corintios quizás habían venido de muchas tradiciones o muchas costumbres. Recuérdense que en Corinto estaba ese templo pagano ah, de esa diosa, diosa del amor le decían. Y habían pasado, o quizás en ese pueblo, en esa ciudad, estaban pasando cosas no cristianas. Y ahora Pablo lo confrontan o le piden a consejo de esta manera. Y yo creo que Pablo comenzó hablando de la sexualidad que está pasando aquí. Y él lo dice bien claro, que dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio marido. Y está bueno que él lo pone de esa manera. Hay muchas religiones, algunas religiones que pueden tener más de una esposa. Yo no sé cómo lo hacen. Si con una a veces no podemos, imagínense tener 2 o 3. Wow, I don't know. Quizás son superhombres. I don't know. No sé cómo piensan en esa manera. Pero Pablo empieza a instruirlos conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan rica y tan buena que es clara. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. No podemos decir, bueno, quizás dice así o quizás dice allá, sino que Pablo empieza a darles consejos en esta manera. Como les decía, quizás tenían otras prácticas. En ese entonces quizás no se casaban. Yo estaba estudiando un poquito más a ver si podía encontrar si los corintios creían en el matrimonio o si había esa clase de fiestas que hacían matrimoniales y eso, pero no encontré mucho, pero sí encontré que ellos tenían unas prácticas diferentes. Eran bien liberales cuando se hablaba de la sexualidad. Como le dije, ellos tenían ese templo, los no cristianos, no los paganos. Y Pablo, como siendo casado, podía instruirlos de esa manera. Yo sé que quizás aquí algunos hermanos pueden tener algunos añitos más de casados y nos pueden enseñar algunas cosas, pero estamos hablando en que Pablo se enfocó en esto. Pablo, antes que viniera Cristo, él era parte del Sanedrín. Y cuando yo estudié el Sanedrín, era fariseo de fariseos, él se llamaba. Y para ser parte del Sanedrín, él tenía que estar casado. Ese era uno de los requisitos que el Sanedrín necesitaba para ser casados. Y como dije, él fue casado, pero se cree que él enviudó en este templo. Y a veces, quizás muchas otras religiones pueden coger este versículo para torcerlo un poquitito, pero empieza Pablo y da el punto. Cada uno tenga su propio esposo o esposa, su mujer, su marido, y él va allí porque parece, como les dije, que estaba sucediendo algo en esta ciudad. Él empieza a dar consejos y él dice, el marido cumpla con la mujer y la mujer cumpla con su marido. Lo bueno de la Biblia es que es muy clara y quisiera que alguien me buscara en 1 Corintios, yo le di unos papelitos, 1 Corintios 6:15, que alguien me buscara ese versículo, por favor, ese capítulo. Son miembros de Cristo. Quitares pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. En 1 Corintios, acabamos de leer la hermana, creo que la hermana pastora hablaba el estudio pasado en capítulo 6, y Pablo quería dejar muy claro de que este cuerpo es
cuerpo o miembro de Cristo. So, cuando él empieza a hablar de los cosas conyugales o cosas matrimoniales, él está recordando a los corintios que este cuerpo no es nuestro, es de Cristo. Y cuando empieza a hablarle a las parejas en este sentido, él claramente le dice que cada uno tenga su propia esposo o esposa. Es muy interesante que Pablo empieza de esta manera porque él quiere dejar un precedente, él quiere dejar unas reglas ya puestas para que no haya confusión. En estos días, el matrimonio o las parejas cristianas es bien difícil tener una relación buena. No solamente cuando la Biblia habla de Adán y Eva y que el Señor le sacó a Adán una costilla y hizo a Eva. Yo creo que desde el principio del mundo Dios ha querido trabajar con la familia, con el matrimonio. Es muy importante un matrimonio bien establecido en la iglesia. Hoy en día yo creo que ese es el enfoque más grande que el enemigo está haciendo en el matrimonio, en la familia. Él está queriendo romper de una manera o de otra lo que Dios ha establecido desde el principio. Y aquí en Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nos da a recordar que a veces nosotros lo decimos de esta manera, este es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero con él. Y como cristianos no creo que podemos decir eso de una manera o de otra y le vamos a explicar por qué. Primero, lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado no es suyo, sino que es prestado, Dios se lo ha dado. So, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra pareja. Y Dios le da a Pablo de esta manera. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y eso es muy importante. Más adelante vamos a ver cuando él habla en el versículo 8 y adelante dice, digo pues a los solteros y a las viudas, bueno que les sería que quedaren como yo. Pablo tuvo el don de abstenación, de abstenerse. Ese don. Muchos de nosotros quizás no, por eso nos casamos. Es verdaderamente un don. Yo no sé, y muchos sí pueden, ¿no? Yo entiendo, y yo sé que muchos, si los jóvenes estuvieran aquí, yo le dijera a los jóvenes, están esperando por su príncipe, por su princesa, por esa reina que venga. Y Pablo es claro cuando le dice al marido y a la mujer que cumplan con ese deber conyugal. Ahora, como yo decía al principio, quizás los domingos no podemos hablar de este tópico así en este sentido, pero es muy importante que nosotros los cristianos sepamos a dónde está nuestro lugar o qué es lo que la Biblia nos dice que hagamos. Y aquí claramente Pablo nos dice que no podemos negarse uno al otro. Y es bueno que la pareja comprenda eso, que vivimos cuando hay un matrimonio, es muy importante esa unidad, esa comunión. Es mandada y aprobada por Dios en el matrimonio solamente. Y por eso es que si alguien viene a la iglesia y no es casado, sería bueno que se casen. Cásese para que formalice lo que Dios ha dicho que hagamos. Y ahí podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Marido a su mujer y su mujer a su marido. Y es bueno cómo Dios lo pone de esa manera, hablando Pablo en esta manera.
Y muchos quizás van a decir, porque yo he oído que alguna vez, yo he oído a alguien que ha dicho, ¿para qué me voy a casar si solo es un papel? Yo no sé si Jehová Dios bajó y unió a Adán y Eva y hubo una gran fiesta y todos los animales dijeron ¡guau! Y tiraron, como nosotros hacemos en estos días que hacemos una celebración, una fiesta cuando nos casemos. Pero sí sabemos que Dios unió al hombre y a la mujer. Alguien me busque en Génesis 2:24, por favor. Tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Génesis 2:24. Ese fue un mandato de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán uno. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha estimado y puesto a la familia, el matrimonio en alto. Eso es algo primordial. Eso es algo puesto por Dios. Imagínese, hermano o hermana que está aquí. Gracias a Dios que Dios unió a su padre y a su madre y por consecuencia usted y yo estamos aquí. Y le damos gracias a Dios porque Dios ha constituido esta institución, este matrimonio, para que se unan y sean uno. Recordemos que esto es lo que nuestra sociedad llama un matrimonio. Esto es un sentido moral de honestidad. Y también es el ejemplo que le debemos de dar a nuestros hijos. No podía comprender si alguien me hubiera dicho cómo se siente ser abuelo. Y ahora que soy abuelo digo yo, wow. Cuando veo a mi hija, casada y con su niña, digo yo, wow, gracias Señor, que me ha dado el privilegio de ser un abuelo. Pero todo eso es lo que Dios ha establecido y nosotros como padres y madres tenemos que instruirles a nuestros hijos que se hagan las cosas como deben de ser. Y ustedes saben, que los que tienen hijos e hijas, que uno siempre está buscando lo mejor para su hijo y hija. Y cuando yo veo de que están siguiendo lo que Dios nos ha mandado, es un gozo para uno. No porque lo que la sociedad dice, no estamos interesados en lo que la sociedad dice, estamos interesados en lo que Dios dice que hagamos. Y este es el perfecto ejemplo cuando Dios dice en Génesis 2:24 que el hombre dejará a su padre y su madre, irán su nidito y irán a hacer su familia en esa manera. Me gusta desde que el principio Dios Jehová empieza de esa manera. Pablo es muy claro y preciso cuando habla de esta unidad, de este cumplimiento o deber conyugal, el uno con el otro. Y me gusta más como Génesis dice, y serán uno. Ahora, es muy difícil ser uno. En el matrimonio siempre va a haber, en inglés dice up and downs, de ida, sube uno, está contento un momento y un día no. Siempre va a haber una diferencia en carácter, diferencia en cómo uno piensa, pero eso es lo bonito de un matrimonio, que uno tiene que buscar la manera de que esas dos manos se unan y sean uno. Y eso es lo lindo cuando Dios manda que se una, no solamente en lo sexual, sino que en lo emocional, aún en la manera que pensamos,
que nos hablamos unos a otros. Y me gusta que Pablo entra directo y nos habla de esa manera. Esto es establecido por Dios. Qué bonito ver a Adán y Eva juntos, conociéndose, hablando. Aleluya, eso es bueno. Y entra más profundo al hablar de cada uno de ellos, de consentir de buena gana a la petición del otro. En el versículo 4, me gusta cuando Pablo le dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos y hermanas, eso, cuando usted se casa, lo que usted no tiene no es suyo, es de su esposa. Y esposa, lo que usted tiene no es suyo, sino que es de su esposo. Y es simple como lo dice Pablo, pero sabemos, como yo decía, que es un mix. Cuando dos diferentes mundos se unen, es un trabajo que nunca termina. Por gracias a Dios hemos estado casados 32 años y cada día, cada año que pasa, digo yo, Señor, gracias. Porque matrimonio perfecto nunca nadie lo tendrá. Nadie. El que me diga, hermano, yo nunca peleo. Una vez yo oí eso y yo decía, pero el tiempo va a decir cómo su matrimonio va a ser o no. Y eso es lo bueno de Dios. Cuando busca uno de Dios, uno va a ver que Dios va a darle la fuerza de que esas dos personas tan diferentes puedan unirse a ser uno. La mujer no tiene potestad de su cuerpo. Ni usted, marido, esposo, no tiene potestad de su cuerpo, sino que su cuerpo le pertenece al otro y el otro al otro. Si no es, y Pablo sigue hablando y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo nos dice que sí puede haber un mutuo entendimiento que diga, esposa o esposo, vamos a estar en oración, vamos a estar en ayuno. Esta semana no va a haber nada, pero vamos a estar unidos siguiendo y buscando el rostro de Dios. Pero me gusta que Pablo también dice, no os neguéis uno al otro para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En estos días parece que la sociedad ha tratado de afectar más el matrimonio en esta manera. Cuando se habla de un matrimonio, a veces mucha gente dice, sí, yo he estado junto con mi esposo por muchos tiempos y muchos años y ya como si, ya estamos cansados de siempre lo mismo. Y oí a alguien que en el trabajo yo oí a alguien que dijo, yo estaba casado por 5 años y ya, como si ya estoy aburrido. Y yo me reía y yo decía, ¿aburrido de qué? Si el matrimonio es no solo una unión de cuerpos, sino una unión de mente y de todas las emociones que podamos tener. Dentro del matrimonio es lo más lindo cuando hay una unidad sexual perfecta, great. Pero ya después es cuando el enemigo empieza a tirar cizaña, empieza a tirar cosas.
Y yo leía esto y me gustó de esta manera. Yo lo escribí. Esta intimidad es muy necesaria, no solamente físicamente, sino emocional. El matrimonio no es solamente para tener acto sexual. El matrimonio es más que eso. Es una comprensión, un compañerismo, una unidad. Cuando dos llegan a ser uno, no solamente el cuerpo, sino que la mente y la manera que estamos pensando. Y usted quizás no lo ve, pero sus hijos y su familia ven el resultado de eso. Al casarse, uno no es dueño de su cuerpo, sino que su esposa lo es. El olvido o negligencia de esto, en este cumplimiento o de este deber, es cosa muy grave en el matrimonio, el cual es establecido por Dios. Y cuando no hay una entrega total de uno al otro, muchas veces Satanás puede usar esto como para tentación con personas fuera de su matrimonio, fuera en el trabajo o amigos o vecinos. Cuando no haya una unión o una unidad de un esposo con otra esposa, le damos cabida al enemigo de buscar a algo que nos satisface en otras maneras. Me explico. Si no hay una unión buena, si no hay una comunicación buena en el matrimonio, en el trabajo pueden haber situaciones o amigos o amigas que le dicen, wow, muchacha, tú te miras bien linda. Y usted empieza a decir, güey, ¿cuándo fue la última vez que mi esposo me dijo que yo me miraba linda? O viceversa. En el trabajo pueden haber muchachas que les dicen, oh, wow, tú eres un hombre tan maduro. Y uno dice, oh, ok, tú eres tan, me gusta la barba blanca, I don't know, yo no sé, cualquier excusa. Y a mí no me lo dicen, no, hermana Carolina, a mí no me lo dicen. Lo malo es que nosotros hemos estado en el trabajo por 20 años, yo he estado trabajando en el hospital por 20 años, y todo el mundo conoce que mi esposa trabaja en el mismo hospital. So, no hay chance, hermana. Siempre dicen, no, yo conozco a tu esposa. Like, yeah, gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero hablaba de esto porque a veces cuando hay problemas en el matrimonio, puede ser la intimidad, o puede ser dinero, o puede ser tantas cosas. El enemigo puede usar otras avenidas para atraer a la otra persona, o mujer o hombre. Y tenemos que tener mucho cuidado, nosotros cristianos que somos, que nuestra manera de pensar o nuestras acciones hablen más que lo que hablamos. No es lo que yo hable, sino lo que yo hago. Y es muy importante, y a veces, como les decía, en las iglesias no hablamos mucho de esto, pero es bueno que lo hablemos, hermanos. Les digo por qué. Porque ya tenemos ese vudú que de eso no se habla en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Si podemos aconsejar a alguien para que sigamos con ese matrimonio y ese matrimonio no se rompa. Y muchas veces nosotros como humanos no pensamos como Pablo lo dice. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Y cuando llegamos a eso, a veces muchos de nosotros, y lo hablo como quizás hispano, que tenemos ese machismo a veces, yo hago lo que quiero, yo soy el macho en mi casa, y yo mando, hermano, bíblicamente, usted no tiene potestad de su cuerpo. En otras palabras,
su esposa tiene puesta de su cuerpo y usted es su esposa. Y a veces nosotros tenemos esa cosa como, no, yo soy. Hermanos, esa unidad es muy importante. Y sí, la Biblia también habla, y no me maten las mujeres, que nosotros como caballeros, como cabezas del hogar, somos los sacerdotes de la casa. Pero muchas veces no estamos actuando como sacerdotes o como líderes de nuestras casas que debiéramos estar haciendo. Ouch. Y ahí es cuando empiezan las peleas o empiezan los argumentos. ¿Y para qué decirles, hermanos? El matrimonio es una institución tan difícil a veces de entender. Y nosotros como cristianos no creemos en el divorcio. No lo creemos. Simple. Y siempre, y entiendo que va a haber, por muchas razones que puedan haber. Y no podemos entrar a juzgar a cada uno que ha tenido un divorcio o ha tenido un matrimonio que no ha podido llegar como debe. Porque hay muchas situaciones que nosotros no podemos comprender. Pero sí, los que estamos ahora casados, tratemos de todo corazón y de toda mente y de todo mantenernos con eso, con ese fuego, con esa emoción, con ese carisma, con esa intimidad que Dios nos manda que tengamos. Es muy importante. Es un mandato de Dios, es permitido por Dios que esa intimidad sea muy importante entre los matrimonios. Es muy importante, muy importante. Mas eso os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo tenía un don que muchos no podemos tener. Sorry. Pablo estaba entregado totalmente en el ministerio y él predicaba y él levantaba iglesias. Y muchos pueden hacer eso y es bueno, pero muchos de nosotros que estamos aquí en la tierra tenemos nuestras esposas y tenemos nuestros esposos y tenemos que mantener ese fuego ardiendo. Pablo aconseja casarse y no estar quemándose. Ahora yo decía, wow, en la manera que Pablo lo puso, parece que fue un poquito muy gráfico, ¿no? Quemándose. La pasión de un hombre o una mujer es algo que si no está Dios para dominar esas pasiones, pueden llevar a un lugar muy feo, a un matrimonio. Por eso es que Pablo aconseja que si hay una mutua separación por un momento, quizás estamos en oración, estamos en ayuno, entendido. Sí, mira, en uno de estos días no vamos a tener nada de intimidad, pero vamos a acercarnos más a Dios, chévere. Pero también dice, hey, rápido y vuelven a unirse rápido para que esa unidad siga. Alguien me busca en Efesios 5, del 22 al 33, este es un poquito largo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Wow. Efesios fue directo y le dice, empieza y dice, casadas estén sujetas a su marido. Pero también los maridos cuiden a esa su mujer. Es tan lindo que la Biblia nos tiene reglas y mandamientos para el matrimonio. Me gusta como esta comparación de la iglesia, de la iglesia de Cristo, lo hace como un matrimonio. Nuestro esposo, el Señor, y nosotros como la iglesia que vamos a ser dada a Jesús. Y me gusta que Cristo es la cabeza. Ahora, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a sus maridos en todo. Pero también sigue, maridos, amad a vuestras mujeres. En estos días, como yo decía, es difícil seguir los caminos de Dios algunas veces en los matrimonios, porque muchos trabajan muchas horas, y de vez en cuando, hermanos, le voy a decir a los caballeros que puedo hablar así más de uno a uno ellos. Les daré un consejo. Sería muy bueno sorprender a su esposa de vez en cuando comprándole un cafecito o un bagel en la mañana con cream cheese, llevándola a comprar o a cenar, un ramito de flores de vez en cuando. No estamos hablando ¿por qué se ríe, hermana Carolina? Ahora en la mañana tuve que practicar lo que tenemos que hablar. En la mañanita, y veníamos temprano del trabajo, y le dije, mi amor, ¿quisieras un cafecito? Y me paré por Dunkin' Donuts, le compré un cafecito, le compré un bagel, y hasta una donut le compré también. Pero un consejo sí. No esperemos para un cumpleaños, no esperemos para un aniversario para hacer algo así. Sería bueno de vez en cuando llevarle una rosita y decirle, mi amor, te amo. Gracias a Dios que me diste 3 hijas y una nieta ahora. Gracias a Dios por todo lo que hemos pasado juntos. Hermanos, caballeros, y también ustedes, hermanitas, damas, es bueno que tengamos esa tensión, ese romance que a veces nosotros perdemos porque estamos tan ocupados. I'm sorry, voy a tener que darles un poquitito papao, porque a veces nosotros estamos tan enfocados en trabajar y que aquí, que el trabajo, que el dinero, que el trabajo, que el dinero, y yo, ¿a dónde estoy? La esposa dice, ¿a dónde estoy? Yo trabajando, yo cocinando, yo con los muchachos en casa y yo. Santo, dígame por lo menos. Okay. Pero es bueno tener ese romance porque es bueno que ese fuego matrimonial esté allí. Es bonito, es bueno. De vez en cuando
no está enojada conmigo y me gusta cogerle la mano a mi esposa y decirle, mi amor, vamos. Y mis hijas me dicen, ay, papi, te miro tan lindo. Pero esa es mi novia. Eso es lo que Dios me dio. Ese es el tesoro que Dios me dio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no enseñarle nuestro amor? No decirle, te quiero, mi amor, aquí está haciendo al revés. No, eso no vale. Es la atención, es el romance que nosotros podemos, hacer. De vez en cuando ir a comer, saque a su esposa a comer. Es bien bonito hacerlo. Es bonito y le digo que es lo bonito. Se van y tienen una buena cena, hablan de cosas que quizás no hemos hablado por mucho tiempo porque estamos corriendo de trabajo y trabajo y trabajo. La hermana Carolina y yo vamos a trabajar juntos, pero a veces vamos así, en la mañana, manejando, no, tengo que ir a trabajar. Y no, gracias a Dios no trabajamos juntos, pero ella trabaja en un building, yo trabajo en el otro. Y a veces, vamos a trabajar, y después regresamos y estamos corriendo y venimos a la iglesia y estamos haciendo aquí y estamos haciendo allá. Pero nuestro tiempo, ¿a dónde está? ¿Cómo está? Un matrimonio unido hace una iglesia unida, una iglesia linda. Cuando hay una familia unida y preciosa y unida en la iglesia crece. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar y decir, que el matrimonio es lindo y hay que echarle agüita a esa florecita para que siga creciendo y creciendo. Así lo considero como un matrimonio yo. Leemos del 10 en adelante. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédase sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pablo dice en este mandato, en esta manera de pensar, hermanos, el matrimonio es lindo y es precioso, pero sí sabemos que muchas veces hay fracasos. Y el fracaso no viene de Dios. El fracaso viene de nosotros. Y me explico. Uno a veces se casa por el amor o por intereses, y a los años puede haber matrimonios que se rompen. Y entiendo, y es doloroso. No me imagino cómo debe de doler que un matrimonio se rompa, especialmente si hay hijos o hijas. Pero me gusta como Pablo le dice, si
el esposo no es convertido, no es creyente, y la esposa, y se convierte a la esposa, no significa que la esposa va a decir adiós, no sos creyente, no crees en lo que yo creo, no, yo me voy en mi camino y tú coges el otro. Pablo le dice que no hagamos eso, que sigamos adelante. Si el esposo quiere seguir con la esposa y él consiente en vivir con ella, la deja venir a la iglesia, le da la oportunidad de servir a Dios, Pablo manda por el Espíritu Santo de Dios que se mantengan unidos. Y me gusta como dice en el 17, o que sabes marido o esposa, si quizás harás salvo a esa mujer. Si tu testimonio, a veces, si nuestro testimonio, si nuestra manera de vivir enseña a ese esposo puede venir a los caminos de Dios. Ustedes saben que hemos tenido muchos testimonios que la esposa ha servido a Dios y a los años viene el esposo, o viceversa. El esposo se convierte y a los años viene la esposa. Pero Pablo les mandan a no separarse. El matrimonio fue una institución hecha por Dios, aunque a veces nosotros escogemos mal. Vamos a leer en Mateo 5:32, por favor. Y después me lee el 19, 6 y 9. Right? Together? Yo creo que estaban juntos. ¿Ya? ¿No? Ok, solo Mateo. Ok, Mateo 5:32, perdón. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pablo dice en Mateo 5:32, Jesús dice en Mateo 5:32 que la única excusa es cuando hay una fornicación o algo no reparable. Y ahí es cuando Jesús dice, el que repudia a su mujer, si hay algo que no puede repararse, es mejor que se separen, que se divorcien. Pero muchas veces el que se vuelve a casar, aunque suene feo, pero es adulterio, porque ya esa unión comienza otra pareja. Y no solamente la persona que se divorció, sino que los dos, si se unen a otra, eso la Biblia lo dice que es adulterio. Eso es lo que la Biblia dice. Vamos a leer el 19. ¿Quién tiene Mateo 19, 6 y 9? Amén. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Solo por causa de fornicación es permitido un divorcio, una separación. Y especialmente nosotros los cristianos pasamos por momentos duros. Como yo decía, especialmente si una parte no es cristiana y la otra sí, hay una pelea bien fuerte. Recuérdese que el enemigo de las almas, el Satanás, el diablo, Señor lo reprenda. Lo único que él quiere es dividir. Lo hizo con Adán y Eva, quiso separar, quiso romper eso. Y eso, yo creo, para mi manera de pensar, la misión número 1 del enemigo es romper la familia,
Porque si rompemos la familia, no está Dios. Hoy en día está tan grande el homosexualismo, el lesbianismo, el LGBTQAZWE, le ponen tantas cosas. Seriamente, ahora estamos estudiando, fuimos a estudiar con unos presbíteros unas clases y me encantó. El mundo está tratando hoy día de darle derechos, igual que a los homosexuales, a las lesbianas, que pueden ser una pareja y que aún pueden tener hijos. Pero imagínense, si el diablo gana esa victoria, significa que no va a haber mujer y hombre que se unan y tengan hijos, sino que van a haber 2 mujeres casadas, 2 hombres casados. Y sí, claro, la ciencia hoy en día pueden tener hijos, científicamente, médicamente hablando. Pero eso es lo que Dios nunca ha querido. Una cosa que Dios aborrece tanto es el hombre echarse con hombre y la mujer echarse con mujer. Eso es una cosa que Dios no permite. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Y eso hoy en día está como floreciendo. Y la Biblia, nosotros creemos que eso no es de Dios. No puede ser de Dios. Ya termino. Y hold on. ¿Alguien me lee en Marcos 10:11, por favor? Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Pablo enseña en esta parte que no, si es todo lo posible, que no se separen. Hoy en día hay tanto consejero, hay tanto manera que uno puede ir para consejera matrimonial, y aún yo creo que si hay un amor genuino entre una pareja, puede arreglarse eso. Pero es tan difícil cuando hay en el matrimonio que se pierde el amor o se pierde eso. Es a veces irreparable. No se puede reparar. Cuando alguien le es infiel al otro y el hombre le es infiel a la mujer le es infiel es tan difícil poder reparar eso. Pero yo creo que si esto no sugeriría, no pasaría si estamos conectados con Jesús. Y eso es lo bueno, el tema que Pablo quería dar. Cuando nosotros estamos enchuflados a Jesús, siguiendo los caminos de Dios, esto va a ser nuestra regla de camino, de conducta, de manera de pensar, de manera de hablar, de manera de comportarnos. Me gusta como Pablo le dice a las esposas: sujétense a su marido. Pero marido, tratemos bien a nuestras esposas. Y en estos días es difícil tener un matrimonio cristiano, pero sí se puede, hermano. Con el Espíritu de Dios, con la fuerza de Dios se puede, sino que no perdamos esas cosas que a veces se nos olvidan o pasan por alto de cómo tratamos a nuestro cónyuge. Es con amor, con comprensión. No sea muy enojado, caballero. Dama, no sea muy posesiva, esto se va a hacer así. No, tenemos que buscar una manera en cómo podemos seguir adelante. Dios nos habla en esta manera y nos dice qué es lo que necesitamos hacer. Y Pablo
se refiere especialmente a la pareja que está cristiana, que una de ellas es cristiana y la otra no, que podemos ganar, se puede ganar al otro que no es cristiano. Por muchas razones, a veces, como le dije, los matrimonios no pueden arreglarse. Y entendemos que hay situaciones que son fuera del control, que se pueden y el otro lado, la otra pareja no quiere, y etcétera, etcétera, etcétera. Alguien me lee en 2 Corintios 6:14. Oh, no, ya leímos ese, perdón. Lo voy a leer otra vez. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. Yo se lo di a alguien, perdón. Did I give 2 Corintios? Oh, no, 1 Corintios di. 2 Corintios, ¿alguien la tiene? 2 Corintios 6:14. Amén. 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Pablo nos recomienda, si somos cristianos, y eso creo que es nuestra pelea, especialmente con los jóvenes de hoy en día en la iglesia. Hermanos, y les enseñamos y les decimos, usted como padre, que no nos, y este versículo es muy usado, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde hoy que lo mejor, lo recomendado es que busquemos un cristiano, un siervo de Dios que esté enamorado de Cristo, y después de usted, esa es mi charla que yo le doy a mis hijas. Yo quiero un hombre lleno del Espíritu Santo, que quiera a Dios primero y después te va a querer a ti, y te va a amar y te va a apreciar. Eso es lo que quiere decir este versículo, 2 Corintios 6:14. No os unáis a yugo desigual. Hermanos, tenemos que tratar de enseñarles a nuestra juventud de que se casen con un cristiano, y aún así tal vez hay problemas. Imagínese si alguien se casa, un cristiano se casa con un musulmán, o con un budista, o con un ateo. Imagínese la inconsistencia. No va a haber una palabra que yo siempre usaba. No hay una armonía, no hay una comunión. Si una pareja tiene dos diferentes clases de fe, ¿cómo van a poder estar juntos si no están en acuerdo con algo? Es bueno enseñarle a nuestros hijos y nuestras hijas que busquen a un hombre o una sierva de Dios para que ellos puedan tener un chance mejor de tener un matrimonio saludable y que Cristo manda que hagamos. Y es difícil, es fuerte. Ahora, hoy en día yo oí a alguien que me decía en el trabajo, pero yo estoy con él por muchos años, pero ¿por qué me voy a casar? Y fíjese que solo esperaron casarse y de repente es como si el enemigo quiere que estuvieran en fornicación todo el tiempo. Es ok. Porque ese es el problema de la fornicación, es vivir con alguien que no está casado. No hay una responsabilidad, no hay un lazo,
que los ate, un pacto. Y cuando yo le decía a alguien, que yo estaba hablando del matrimonio o algo, le decía, el pacto, cuando yo me casé no fue con ella, el pacto fue con Dios. Que yo le dije a Dios, hasta que la muerte nos separe. Y qué lindo que podamos vivir años y años y uno de nosotros va a ir a ver a Dios primero. Y eso es lo que Dios manda. Porque es bonito cuando dos estén juntos en armonía. Porque estar juntos es una cosa y en armonía en otra. Porque usted sabe qué, hermanos. Sus hijos y sus hijas saben cuando uno está de acuerdo y está bien. A veces nos preguntan, papi, ¿you okay? ¿Tú estás enojada con mami? No. Sí. Okay. Ellos saben, muchas se puede notar cuando alguien no está en comunión. Ok, termino. Del 18 en el 24. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, perdón. Cada uno en el estado en que fue llamado. No te dé cuidado, pero también si pudieres hacerte libre, procúralo más. Perdón, fuiste llamado siendo esclavo, estoy en el 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en él está en que fue llamado. Así permanezca para con Dios. Y lo dejo allí. Pablo habla de la esclavitud en el sentido, o empieza hablando de la circuncisión. Como ustedes saben, los judíos creían, y es una de las reglas de ellos, del judaísmo, la circuncisión. Pero Pablo estaba en contra de esto, pues es solamente algo físico. Es como si yo le dijera a usted, no puede entrar un varón por esas puertas si no tiene una corbata y un saco. Eso no lo va a hacer salvo. Eso lo va a ver ser bonito, pero por adentro, ¿cómo estamos? Y ese es el problema de la circuncisión, que la ley mandaba a circuncidar, pero sus corazones estaban muy, muy malos, muy feos, muy oscuros adentro. Aunque estaban circuncidados, pero no traían nada de bueno, sino que era solo superficial. Y eso es lo que Pablo empieza a hablar, que a Jesús le importa realmente las señales internas y no las externas. Hermano, nos podemos equivocar. Si entra alguien por esa iglesia que tenga un hombre que pelo largo o tattoos, decimos, ay no, ese va al infierno. Pero si él se convirtió ya y esos tattoos los hizo cuando estaba en el mundo, y ese pelo largo es porque no ha tenido dinero para cortárselo, pero quizás está lleno del Espíritu Santo. Dios lo quiere así como es. Y al entrar en estas puertas, Dios lo cambia, Dios lo llena y Dios lo transforma. ¿Cuántos jóvenes queremos que entren por esas puertas? Dios va a hacer el cambio interno y no el externo. Podemos vestirlos lindos, pero por adentro están. Y eso es lo que Pablo se refería cuando hablaba de estos. Los judíos querían imponer que fueran circuncidados. ¿Pero para qué? Y Pablo dice, si veniste incircuncidado, quédate así. Porque la circuncisión del corazón es mejor que la externa.
Voy a leerlo yo porque el tiempo pasa. Gálatas 5:2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Pablo enseñó de que no es lo de afuera lo que vale, sino lo que adentro. Claro, hermanos y hermanas, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, en la manera que nos comportamos, que hablamos. Y aunque lo que vestimos, sí, tiene que haber un cambio. Pero a veces no es solo eso lo que importa. Dios no mira cómo usted viste o cómo usted tiene algo externo, sino más adentro de nuestros corazones. Puede ser que quizás hoy algunos veamos lo exterior, así como los judíos veían en ese entonces. Muchos de nosotros podemos ver lo exterior, pero no estamos viendo lo de interior, lo que Dios quiere que veamos. Dios es tan bueno con nosotros. Y en el versículo 23 me gusta cuando dice, por un gran precio todos nosotros hemos sido comprados. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La sangre de Jesucristo es tan poderosa que aún hoy trabaja increíblemente. Pablo es un poquito fuerte en unas maneras, pero en esta manera, en esta última porción, cuando dice, si viniste hacia el Señor, quédate. La cosa es que sigamos los caminos como Dios nos manda que hagamos. No es lo que nos vemos exteriormente, sino lo que estamos exteriormente, sino lo que tenemos interiormente, que Dios ve más que los hombres. Que el Señor me lo bendiga, el Señor me lo guarde. Nos quedamos en el versículo 24. Amén.